Reciban un cordial y fraterno saludo. El día de hoy vamos a desarrollar ejercicios de física que tienen que ver con lo que es el movimiento vertical, tanto de caída libre como de lanzamiento vertical. Vamos a empezar analizando los dos gráficos que tenemos ahí. Podemos observar el primer gráfico. Aquí tengo una persona que deja caer libremente un balón. Si deja caer libremente un balón, la velocidad aquí vale 0. El balón desciende, ¿sí? Por lo tanto va incrementando su velocidad. Se trata de un movimiento acelerado y por lo tanto la gravedad es positiva. En el segundo ejemplo, en cambio, la misma persona, pero ahora el balón lanza hacia arriba con cierta velocidad inicial. Esa velocidad inicial cada vez va disminuyendo, disminuyendo hasta que llega en el punto más alto, que la velocidad vale 0. A partir de aquí, el balón nuevamente empieza a descender. Cuando el balón sube, se trata de un movimiento retardado y por lo tanto la gravedad será negativa. Mientras que, desde el punto más alto, donde el balón empieza a descender, la gravedad tendrá un signo positivo, ya que se trata de un movimiento acelerado. En otras palabras, cuando el objeto sube, es un movimiento retardado, gravedad negativa, y cuando el objeto baja, es un movimiento acelerado, gravedad positiva. Con estas indicaciones vamos a resolver el primer ejercicio. ¿Qué me dice? Si un cuerpo cae en 4 segundos partiendo del reposo, calcular la velocidad con que llega al suelo y la altura del punto de partida. Vamos a sacar los datos. Me dice un cuerpo cae en 4 segundos, por lo tanto el tiempo es de 4 segundos. Partiendo del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Y la gravedad, que vale 9,81 metros por segundo. Como incógnitas tenemos, me dice calcular la velocidad, es decir, la velocidad final con que llega al suelo, y la altura del punto de partida, ¿sí? Desde donde cayó. Vamos a tener una representación gráfica. Aquí tengo un objeto que cae libremente, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Va a recorrer una cierta altura hasta el momento de llegar al suelo. La gravedad, como me dice que un cuerpo cae libremente, el objeto está cayendo, por lo tanto es un movimiento acelerado y la gravedad para este caso será positiva. Vamos a tener primero las fórmulas. Observemos. Las fórmulas que tenemos en el recuadro son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que el movimiento vertical no es sino un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje de las Y. Lo único que vamos a cambiar es que en lugar de distancia, aquí vamos a estar hablando de altura, igual acá abajo vamos a estar hablando de altura, y cuando hablamos de aceleración, para el movimiento vertical, la aceleración va a ser la gravedad, ¿sí? Que será positiva o negativa dependiendo si el objeto sube o baja, ¿sí? Positiva cuando es acelerado el movimiento y la gravedad es negativa cuando el movimiento es retardado. Entonces ahora sí vamos al desarrollo. Para ver qué fórmula utilizar, me debo guiar en los datos. De acuerdo a los datos que tengo, me guío y con eso selecciono la fórmula. En nuestro caso selecciono la segunda fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ya que si observo los datos, conozco velocidad inicial, conozco gravedad y conozco tiempo, y lo único que hago es reemplazar datos. Velocidad inicial, que vale 0. Gravedad, que vale 9,81 y tiempo, que vale 4. Resuelvo las operaciones. 0 más 9,81 por 4 me da 39,24. Realizo la suma y por lo tanto la velocidad final será 39,24 metros por segundo. Tengo ya calculado la velocidad final, ¿sí?, en el momento que llega al suelo. Vamos ahora a calcular la altura desde el punto de partida. Utilizo asimismo la tercera fórmula. Altura es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Sí, ¿por qué utilizo esta fórmula? Porque conozco velocidad inicial, conozco tiempo, conozco gravedad y conozco tiempo. Sí, observemos los datos y conozco esos valores. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar dichos valores. En lugar de la velocidad inicial, en los datos me dice que vale 0. En lugar del tiempo, vale 4, un medio. En lugar de gravedad, 9,81. Y por tiempo, vale 4 al cuadrado.
La gravedad es positiva, ya mencionamos por qué. Realizo las operaciones. 0 por 4, 0. 1 medio por 9.81 por 4 al cuadrado me da 78.48. Realizo la suma y me da que la altura es de 78.48 metros. Y tengo ya calculado la velocidad final y la altura cuando llega al suelo. Bien, vamos a desarrollar ahora un segundo ejercicio. Me dice un cuerpo dejado caer libremente, llega al suelo con una velocidad de 29.4 metros por segundo. Determinar el tiempo de caída y la altura del punto de partida. Igual, vamos a empezar sacando datos. Me dice un cuerpo dejado caer libremente, por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Llega al suelo con una velocidad de 29.4, por lo tanto la velocidad final es igual a 29.4 metros por segundo. La gravedad, como sabemos, vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a ver las incógnitas. Me dice determinar el tiempo y la altura. Por lo tanto, las incógnitas van a ser tiempo y altura. Aquí tengo un gráfico, tengo la velocidad inicial, 0 porque se deja caer libremente, recorre una cierta altura hasta llegar al suelo y por lo tanto tengo una velocidad final. La gravedad, aquí también el cuerpo está cayendo libremente, por lo tanto es un movimiento acelerado y la gravedad también será positiva. Las fórmulas son las mismas anteriores, aquí tengo en el recuadro para recordar y ver cuál de ellas utilizar. Vamos a desarrollar el ejercicio, entonces voy a utilizar la segunda fórmula, ya que conozco los datos, conozco velocidad final, conozco velocidad inicial, gravedad y vamos a calcular el tiempo. Reemplazo datos. Observen acá en los datos, de aquí voy a reemplazar datos. En lugar de velocidad final 29.4, en lugar de velocidad inicial vale 0, la gravedad 9,81 positivo ya que el cuerpo está cayendo, es un movimiento acelerado, y voy a despejar el tiempo. Para despejar el tiempo, este 0 se sobreentiende que es positivo y me quedaría 29.4 es igual a 9,81 por 0. El 9,81 está multiplicando. Si está multiplicando, paso al otro miembro a dividir. Y me quedaría 29.4 dividido para 9,81. Observen por favor. El 9,81 está multiplicando. Pasamos al otro miembro a dividir. Realizo la división. 29.4 dividido para 9,81 me da un valor de 2,99. Por lo tanto, el tiempo hasta llegar al suelo es de 3 segundos. Ahora vamos a ver desde qué altura se dejó caer. Entonces utilizamos igual en el cuadro de fórmulas la tercera fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y vamos a reemplazar los datos. Velocidad inicial vale 0. El tiempo acabo de calcular vale 3 más 1 medio. Gravedad 9,81 y por el tiempo los 3 segundos elevado al cuadrado. Resuelvo las operaciones. 0 por 3, 0. 1 medio por 9,81 por 3 al cuadrado es igual a 44.14. Finalmente realizo esta suma y me queda que la altura desde donde se dejó caer es de 44,14 metros. Entonces ya tengo. El tiempo que se demoró en caer es 3 segundos y la altura desde donde cayó 44,14 metros. Y tenemos desarrollado el segundo ejercicio. Vamos a ver un tercer ejercicio. Me dicen, desde un globo se deja caer un cuerpo. Calcule la velocidad que tendrá el cuerpo y qué distancia habrá caído al cabo de 10 segundos. Literal A. Si el globo desciende a razón de 12 metros por segundo, literal B, si el globo sube con la misma velocidad. Vamos a sacar los datos. Dice, tengo la velocidad del globo que es de 12 metros por segundo.
El tiempo en donde me pide que calculemos es después de transcurrido 10 segundos. Como incógnitas me pide que calculemos la velocidad final después de transcurrido 10 segundos y la altura o distancia que ha recorrido en esos 10 segundos. ¿Sí? La distancia que habrá caído, me dice, al cabo de 10 segundos. Sí, las fórmulas les dejamos aquí en este recuadro para tenerlas disponibles y ver cuál de ellas nos puede servir. Vamos a ver el literal A, qué pasa cuando el globo desciende, es decir, cuando el globo baja. Vamos a tener una representación gráfica. Aquí tengo un globo. El globo está bajando. Esta flecha me indica que el globo está bajando. Y tiene una velocidad de 12 metros por segundo. El globo y todo lo que hay en su interior tiene la misma velocidad de 12 metros por segundo. Haciendo relación cuando nosotros vamos en un bus. El bus y todos los pasajeros y todo lo que tiene el bus tiene exactamente la misma velocidad. Lo mismo sucede en este globo. El globo y todo lo que está en su interior tiene 12 metros por segundo de velocidad y en este caso está dirigido hacia abajo. Por lo tanto, cuando se deja caer un objeto, este objeto tiene la misma velocidad inicial que el globo, es decir, 12 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial será de 12 metros por segundo. Entonces vamos a desarrollar. Como me pide que calculemos la velocidad final, pues cojo la segunda fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Reemplazo datos. La velocidad inicial del objeto es de 12 metros por segundo más gravedad 9,81 positivo, porque el objeto está cayendo, es un movimiento acelerado, por lo tanto la gravedad es positiva. Y por el tiempo 10 segundos, porque me pide que calculemos después de 10 segundos. Realizo las operaciones. 12 más 9,81 por 10 me da 98.1. Y finalmente sumo 12 más 98.1 me da un valor de 110.1 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad final del objeto después de los 10 segundos será de 110.1 metros por segundo. Vamos a ver qué altura o qué distancia recorrió en esos 10 segundos. Utilizo la tercera fórmula de la tablita y me queda que altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazo datos. Velocidad inicial vale 12, el tiempo los 10 segundos, un medio, gravedad 9,81 y por 10 al cuadrado. Como el cuerpo está cayendo, la gravedad es positiva. Vamos a realizar las operaciones y me queda 12 por 10, 120. Un medio por 9,81 por 10 al cuadrado me da 490.5. Sumo 120 más 490.5 y me da una altura de 610.5 metros. Y con eso, cuando el globo está descendiendo, el objeto tiene una velocidad final de 110.1 metros por segundo y ha recorrido una altura de 610.5 metros. Vamos a ver qué sucede ahora en el literal B. ¿Sí? Aquí tenemos los datos y las formas. Asimismo, ¿qué pasa cuando el globo sube? Aquí tengo el globo, la flecha me indica que ahora el globo sube, igual que en el caso anterior, el globo y todo lo que se encuentra en su interior tiene una velocidad de 12 metros por segundo. Por lo tanto, el momento que el objeto sale del globo, sale con la misma velocidad de 12 metros por segundo, pero ahora hacia arriba. Por lo tanto, el globo y el objeto que se dejó caer va a subir hasta llegar a un punto más alto. Llega a ese punto más alto y de ahí nuevamente ese objeto va a empezar a descender, a bajar. Entonces, vamos a empezar calculando cuando el globo sube. Es decir, observemos el gráfico. Desde el momento que el objeto sale del globo hasta el momento que llega al punto más alto. ¿Sí? Recuerden que en el punto más alto la velocidad final va a valer 0 y por eso es que de ahí nuevamente volverá a caer. Reemplazo datos. Velocidad final vale 0 en el punto más alto. Velocidad inicial vale 12. La gravedad
9,81 negativo, porque cuando el objeto sube, el movimiento es retardado y por lo tanto la gravedad es negativa. Y por tiempo, que es lo que voy a calcular. Voy a realizar las operaciones. El 2 está sumando, si está sumando pasa al otro lado a restar. Miren, aquí se sobreentiende que está más, pasa al otro lado con menos. Debo despejar el tiempo y por lo tanto el 9,81 que está multiplicando pasará al otro miembro a dividir. Y me queda menos 12 dividido para menos 9,81 igual a tiempo. Estaba multiplicando, pasamos a dividir. Recuerden que la raya de fracción significa división. Divido menos con menos más, 12 dividido para 9,81 me da 1,22. Por lo tanto, el tiempo es igual a 1,22. Pero este tiempo de 1,22 es el tiempo desde que se dejó caer el objeto del globo hasta llegar al punto más alto. Y vamos a ver, observemos el gráfico, vamos a ver qué altura logró recorrer desde que salió del globo hasta llegar al punto más alto, ¿sí? En el 1,22 segundos que utilizó, ¿sí? Calculamos la altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazo datos. Velocidad inicial 12. El tiempo acabamos de calcular 1,22 más un medio. La gravedad 9,81. Ya dijimos negativo porque el globo está subiendo y el movimiento es retardado. Y el tiempo los 1,22 que calculamos elevado al cuadrado. Resuelvo las operaciones. 12 por 1,22. 14,6, un medio por 9,81 por 1,22 al cuadrado me da 7,3, más por menos, menos. Finalmente resto 14,6 menos 7,3 y me da una altura 1 de 7,3. Esta altura 1 de 7,3, vamos al gráfico, es la altura desde que salió del globo hasta llegar al punto más alto. Tenemos el globo en el punto más alto. Vamos a calcular ahí cuando el globo empieza a bajar. En este caso, perdón, el objeto cuando empieza a bajar. ¿Sí? Cuando el objeto empieza a bajar, ¿sí? Empecemos primero con el tiempo de bajada. El tiempo total que me pide el ejercicio son 10 segundos. ¿Sí? Aquí tengo en los datos 10 segundos. Pero ya han transcurrido 1,22 mientras el globo subía. Es decir, ¿cuánto tiempo me resta para que el globo descienda? Son los 10 totales, los 10 segundos totales, y le resto el 1,22 que se demoró en subir. Por lo tanto, 10 menos 1,22 es igual a 8,78. Es el tiempo que tiene para que el objeto baje. Entonces, vamos a calcular con ese tiempo porque es el tiempo de bajada del objeto. Empezamos calculando la velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Reemplazo datos. Pero aquí, como el globo, observemos el gráfico, el globo estoy calculando cuando baja desde el punto más alto. Aquí en el punto más alto la velocidad inicial vale 0. Entonces aquí tengo velocidad inicial 0. Gravedad 9,81. Ahora ahora el objeto está bajando, por lo tanto la gravedad es positiva ya que es un movimiento acelerado y el tiempo los 8,78 segundos que quedó para la bajada. Realizamos las operaciones y me da que velocidad final es igual a 86,13 metros por segundo. ¿Sí? Entonces ya tengo calculado la velocidad final en los 10 segundos. El 1,22 de subida más los 8,78 de bajada, entonces ya tengo mi velocidad final de 86,13 metros por segundo. Ahora vamos a calcular, observemos el gráfico, vamos a calcular la altura 2, desde el punto más alto hasta aquí en los 8,78 segundos. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, reemplazo datos. Velocidad inicial dijimos como está de bajada, en el punto más alto valía 0. El tiempo, los 8,78 segundos que está utilizando en bajar. Un medio
Gravedad 9,81 positivo porque es un movimiento acelerado, está bajando. Y por el tiempo al cuadrado 8,78 al cuadrado que calculamos para la bajada. Realizo las operaciones. 0 por 8,78 es igual a 0. 1 medio por 9,81 por 8,78 al cuadrado es igual a 378,11. Por lo tanto, la altura 2 es 378,11 metros. Pero esa es la altura desde el punto más alto hasta completar los 10 segundos que está señalado aquí con la flechita roja. Pero el ejercicio me pide que calculemos la distancia que ha recorrido o que ha caído en los 10 segundos. Y si observamos el gráfico, la altura que cayó está representada con la línea azul, ya que miren el objeto. El objeto empezó aquí y llegó acá donde está la flechita roja. Entonces, esa altura es la que necesito, porque me dice desde dónde se dejó caer. Aquí se dejó caer, si bien hizo este recorrido, sí, subió y luego bajó, pero la altura real que descendió es la que está señalada con la altura azul. ¿Cómo voy a calcular esa altura azul? Simplemente restando. A la altura 2 le resto la altura 1. Por lo tanto me quedaría que la altura 2, 378,11 menos la altura 1, 7,3. Es decir, para ver la altura que está señalado con color azul, a la altura 2 le resto la altura 1. Y me queda 378,11 menos 7,3 me da una altura de 370,81 metros. Es decir, desde el punto desde donde se dejó caer el objeto ha recorrido una altura de 370,81 metros reales, que está representado en el gráfico con azul. Y con eso tenemos desarrollado nuestro ejercicio. Sí, en el siguiente video desarrollaremos otros ejercicios. Muchas gracias por el momento.